¿Recordáis cuando bajar un vídeo de internet podía llevar días o cuando ya teníamos un móvil dejábamos para luego mirar contenidos como fotos o vídeos? Que gastaba muchos megas y nos podía costar una fortuna. Parece muy lejano en el tiempo, pero no lo es tanto. Tras internet llegaron las redes sociales y tras ellas los primeros smartphones. Aunque Facebook se lanzó al mundo en 2004, el primer iPhone salió al mercado en 2007. Ya habían competidores en el mercado del smartphone y ese año sería el principio de la popularización del móvil. La implantación del 4G en Europa y la popularización de las tarifas planas de datos llegó después. Para la década del 2010 ya teníamos todos los elementos necesarios para realizar grandes intercambios de datos desde prácticamente cualquier parte desde nuestro móvil. Hemos cambiado nuestros hábitos de consumo de información. Ahora que tenemos todos los elementos para elegir qué tipo de contenidos nos interesa más, es el momento de medir las preferencias de consumo de los vídeos online. Cuando el consumidor tiene acceso a todo, ¿qué prefiere? Hay un dato que llama la atención: la creciente oferta audiovisual en estas pantallas. 1.000 millones de horas diarias, esta es la cantidad de horas de vídeo que se ven en YouTube todos los días. Este trabajo tiene el objetivo de centrarse en si, efectivamente, este consumo audiovisual ha aumentado y, si es así, cómo han cambiado los hábitos de consumo. Mi objetivo a la hora de desarrollar este trabajo es de analizar las tendencias en el consumo de vídeos online en los últimos 5 años para desarrollar estrategias audiovisuales en los planes de comunicación actuales. ¿Y por qué 5 años? Este es un marco orientativo donde se han producido muchos cambios en Internet, especialmente en el uso y la popularización de las redes sociales, gracias a los smartphones y el abaratamiento de las tarifas 4G. De este modo me interesa analizar el contexto descrito para comprender dos cosas. Primero, si ha aumentado el consumo audiovisual en la sociedad y segundo, si ha cambiado el tipo de vídeos online que se visualizan y por qué ha cambiado. Yo soy realizadora de profesión y trabajo en el departamento de comunicación de una organización internacional que tiene requerimientos audiovisuales en aumento. Prensa, social media, la web y el archivo audiovisual son los 4 pilares desde los cuales parten la mayoría de peticiones de productos audiovisuales, aunque diferentes experimentos y departamentos parecen tener una creciente demanda de vídeos. Entender el por qué y el cuándo y el cómo el vídeo es una herramienta pertinente dentro de una estrategia audiovisual me ha llevado a interesarme en este tema en particular. El principal problema al que me he enfrentado a la hora de afrontar este estudio ha sido la accesibilidad de datos. Muchos de los datos de consumo son elaborados por consultorías privadas para poder orientar la inversión publicitaria de los grandes grupos de comunicación. A este efecto he analizado una serie de estudios desde la perspectiva de los estudios culturales, centrando el objeto de estudio en cómo recibimos, decodificamos y producimos cultura. Para ello he utilizado datos cuantitativos sacados en su mayoría de las propias redes sociales, consultorías privadas y del Estudio General de Medios, entre otros. Aunque el marco de referencia de datos es el español, no podía obviar los datos que vienen de Estados Unidos. Estos datos no solo nos darán pistas de los hábitos de consumo, sino que también son detonantes de grandes cambios en las estrategias de las plataformas sociales. Estas estrategias tienen un impacto en los hábitos de consumo también en España y es por eso que los he incluido en este papel. Si la medición de audiencia sirve de referente en la televisión y la radio, el número de visitas a una página web podría servir de referencia para Internet. Desde 2005, el consumo de diarios, suplementos y revistas ha bajado dramáticamente, mientras la televisión y la radio se mantienen. Además, se refleja un hábito nuevo. Empieza el consumo de Internet en los medios de transporte. Este es un hábito de tendencia creciente. Todos estos datos concluyen que hoy en día el consumo de noticias pasa por la televisión e Internet. Y cuando hablamos de Internet, hablamos casi exclusivamente de las redes sociales. Ya en 2013, en un estudio en Estados Unidos, indicaba que la mayoría de usuarios de Twitter y Facebook dirían que son sus fuentes de noticias. Y estos datos anticiparían las estrategias de estos canales más tarde. Como un ejemplo, el año 2015. Este es un año muy importante. Plataformas como Twitter, Facebook e Instagram implementan su tecnología para dar paso a más contenido nativo de vídeos y, sobre todo, vídeo en streaming. Según un estudio de 2015, se pasa más tiempo visualizando vídeos online en YouTube que en otras plataformas sociales. Tras estudiar estos datos, no es de extrañar que la estrategia de las otras grandes plataformas sociales pase por implementar la funcionalidad del vídeo. Si las plataformas sociales empiezan a competir por un espacio audiovisual cuya hegemonía en visualización de vídeos online parecía estar en YouTube, ¿cómo lo hacen? Pues mira, por ejemplo, Facebook ha creado la sección Watch to Video, Twitter
tras comprar Periscope, apostó por el video streaming. Instagram creó EGTV, donde se pueden subir vídeos verticales de hasta 60 minutos. Sin olvidar Snapchat, una red social de gran crecimiento entre el rango más joven de la población que permite subir vídeos de 3 a 5 minutos. Esto hoy en día. Pero trasladar el formato audiovisual a las redes implica un cambio. Ahora la propagabilidad es un objetivo más que no existía en la televisión. La importancia no reside ahora solo en el contenido o en el medio. Antes de Internet, el medio audiovisual estaba limitado a televisión, cine o pantallas publicitarias. En las redes sociales, un nuevo medio audiovisual, la capacidad de propagación es un factor que todas las plataformas están buscando. Por ejemplo, la rapidez a la que se viraliza un vídeo es mucho más rápida en Facebook que en YouTube. Por ese motivo, YouTube quiere implementar en las redes sociales de su plataforma cosas como chats o creación de grupos de amigos para compartir, hacerlo un poquito más social. Si las redes sociales cambian su algoritmo para favorecer el contenido en vídeo, aunque los editores sigan publicando más artículos de texto que de vídeo, es probable que cada vídeo llegue a más personas. Según Twitter, los posts con vídeo incrementan, además, las interacciones. En términos de contenido y relevancia, los vídeos aumentan un 53% la relevancia y un 80% del contenido de vídeo se retiene en la memoria a largo plazo. Las redes sociales, unas herramientas en su inicio fáciles de usar, se han convertido en un objeto de deseo de las empresas, una herramienta de marketing donde poder influenciar tanto en imagen como en ventas. La profesionalización de las redes sociales está llevando a una regulación progresiva de sus contenidos, prestando especial atención a los derechos de autor o cambiando el modelo de monetización de los mismos. La nueva propuesta de ley de la Unión Europea sobre el copyright, hecha a finales del año pasado, es un ejemplo de ello. En los últimos 5 años se han generado más vídeos online que nunca. Se han profesionalizado las redes sociales y se están empezando a crear las bases para una regulación de Internet global. Las nuevas leyes sobre copyright y la diversificación de los formatos específicos para cada plataforma online requerirán de unas habilidades específicas a la hora de poder diseñar la mejor estrategia para conseguir tener la relevancia deseada con un vídeo online. Consumimos vídeo en casa, pero también fuera de ella. Se consume y se produce más vídeo online que nunca. En las redes sociales dan preferencia a este tipo de contenido. El consumo de noticias sigue siendo a través de la televisión, pero no leemos tanta prensa como antes en papel. Hay una preferencia creciente por informarse a través de las redes sociales. Las redes sociales luchan por la hegemonía del contenido audiovisual y las noticias, y además se están profesionalizando. Los servicios que ofrecen las plataformas sociales miran cada vez más a las empresas, por lo que los usuarios tienen que estar más atentos a las condiciones de servicio, al uso de datos y a los derechos del usuario a la hora de configurar su cuenta. Con toda esta información podemos esperar un futuro lleno de productos audiovisuales para Internet, especialmente diseñados para cada una de las plataformas sociales. Diferentes resoluciones, estilos, formatos y lenguajes se crean a partir de la necesidad de cada plataforma. El entorno mediático actual vira hacia el audiovisual. El marketing ha inundado las redes sociales y el vídeo es una herramienta efectiva en ellas. Las agencias de noticias son conscientes de ello y generan más contenido en vídeo. Con toda esta información concluyo que las estrategias de comunicación deben incluir vídeos si se tiene la oportunidad. Los vídeos online requieren de un conocimiento específico del medio, de las tendencias y de los cambios estratégicos de cada plataforma social para poder incrementar la propagabilidad de los vídeos y su impacto. El consumo de vídeo ha aumentado y la tipología de los vídeos también ha variado. El vídeo online es un elemento a tener en cuenta si el presupuesto lo permite y si la narrativa audiovisual tiene relevancia para la audiencia. Estos vídeos deben pensarse y realizarse teniendo en cuenta el medio. Cada plataforma tiene su estilo técnico, su público potencial y su algoritmo propio que la plataforma realiza y se ha de tener en cuenta. Ya no es preciso hablar de un productor de vídeos para redes sociales, hay que tener en cuenta el medio donde se publica. Las redes sociales quieren contenido en vídeo y cada plataforma tiene su público, sus especificaciones técnicas y de contenido. Y con todo esto espero poder haber aclarado de qué iba el trabajo, mis motivaciones y qué es lo que ha aportado a todo esto. Muchas gracias por su tiempo.